Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de febrero de 2024 y esto es La Contracrónica. El mes pasado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, viajó a Oriente Próximo para seguir de cerca la crisis en curso desde los ataques a Israel el 7 de octubre. Fue una gira muy ambiciosa que recorrió 9 países y que comenzó por Riad, la capital de Arabia Saudí. Por esa misma ciudad ha pasado Blinken ya en varias ocasiones desde el año pasado y aún seguramente le queden unas cuantas. Aunque Arabia Saudí no haga siquiera frontera con Israel, su papel en este conflicto es fundamental para los planes que Joe Biden tiene para aquella región. Se encuentra en pleno año electoral, con los índices de aprobación por los suelos y quiere mostrar a los votantes resultados tangibles de su política exterior. A grandes rasgos, el plan de Biden, el plan que han dado en llamar Doctrina Biden para Oriente Medio, es que Arabia Saudí retome las conversaciones con Israel que quedaron en suspenso tras el comienzo de la guerra en Gaza. De estas conversaciones saldría un acuerdo similar a los que Israel ya ha suscrito con otros países árabes, algunos del entorno como los Emiratos Árabes Unidos o Bahrein, otros más lejanos como Marruecos, dentro del marco de los acuerdos de Abraham. Pero los saudíes no quieren dar su brazo a torcer, o al menos no hacerlo sin pedir mucho a cambio. Exigen el reconocimiento por parte de Israel de la existencia de un Estado palestino y el compromiso firme e inmediato de avanzar hacia él. Ahí el plan hace aguas porque los israelíes no quieren hablar sobre ese tema en este momento. De hecho, no quieren hablar sobre este tema en ningún momento. La guerra aún no ha concluido y sigue en el aire la incógnita de qué pasará con la Franja de Gaza una vez el ejército israelí haya puesto fin a la operación. Pero Biden no se quiere apear de su doctrina, entre comillas, y no tiene mucho tiempo para convertirla en una realidad palpable, ya que las elecciones son dentro de nada, dentro de 9 meses, y el tiempo apremia. De conseguirlo, ese acuerdo representaría un importante tanto diplomático, que podría apuntarse Biden, un presidente cuyo historial en política exterior presenta muchas más sombras que luces, empezando por la retirada a Afganistán en 2021 y terminando por su incapacidad para sacar adelante en el Congreso el último paquete de ayuda a Ucrania. Para los saudíes también sería una victoria. Quieren que ese acuerdo con Israel venga acompañado de otro con Estados Unidos relativo a la defensa. Eso solo sería posible con el consentimiento del Senado, donde en estos momentos los demócratas tienen mayoría, por lo que la Casa Blanca lo ven como algo factible. Pero que sea algo factible no significa ni mucho menos que sea fácil. Todo lo contrario. La relación de Biden con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, es complicada. Bin Salman recuerda cómo Biden durante la campaña presidencial del año 2020 calificó a su país como un estado paria tras el asesinato de Jamal Khashoggi 2 años antes, en 2018, en Estambul. Nada más llegar a la presidencia, Biden sometió a revisión las relaciones con Arabia Saudí, que tradicionalmente ha sido el gran aliado de Estados Unidos en Oriente Medio. Ahora que Biden anda escaso de tiempo, bin Salman podría hacérselo pagar y dilatar la cuestión hasta después de las elecciones. Él, a diferencia del presidente de Estados Unidos, no tiene problemas de tiempo y está en posición de exigir contraprestaciones. Algunas le serían concedidas y otras no. La doctrina Biden para Oriente Medio llega tarde y en el peor momento. La paz en aquella convulsa zona del mundo es deseable, sin duda, pero se escapa con mucho a lo que un presidente en apuros puede hacer en el tramo final de su mandato. El gobierno de Joe Biden, o mejor dicho, Joe Biden en persona, que se presenta a las elecciones y todo lo hace en clave personalista ahora, tiene un plan de paz para Oriente Medio. El plan de paz se resume rápido. Quiere que Israel y Arabia Saudita firmen un acuerdo, se reconozcan mutuamente, abran embajadas tanto en Tel Aviv como en Riad, reconozcan los límites de cada uno de los estados y de que de ahí salga la creación de un estado palestino. Es decir, eso es lo que tiene previsto o lo que quiere poner en marcha, lo que ya está poniendo en marcha Joe Biden desde hace meses. Parece ambicioso, y lo es sin duda. De hecho, hay cartas a los Reyes Magos que piden mucho menos que la doctrina Biden. No solo es ambicioso, también es arriesgado
ya que los obstáculos, la cantidad de escollos que hay para que un plan como este se haga realidad son muy numerosos y en algunos aspectos, según está configurado todo ahora mismo, podría decirse incluso que insuperables estos escollos. El plan en el que está trabajando la Secretaría de Estado se basa en negociaciones previas que ya habían tenido Israel y Arabia Saudí, como negociaciones previas que ya habían tenido Estados Unidos y Arabia Saudí. En el caso de Israel y Arabia Saudí, esas negociaciones se interrumpieron de forma repentina, coincidiendo con los sucesos luctuosos del pasado 7 de octubre, el atentado de Hamas en el sur de Israel y todo lo que vino después. Arabia Saudí decidió levantarse de la mesa y dejar que pasase algo de tiempo. El cebo sería un buen acuerdo de defensa. El cebo que pretende ofrecer Biden a los saudíes es eso, un buen acuerdo de defensa que permita a los saudíes obtener armas de última generación y asesoría de última generación también, a cambio de que se integrasen dentro del marco de los acuerdos de Abraham. Estos acuerdos que se suscribieron entre el año 2020 y 2021 entre Israel por un lado y otros países árabes como los Emiratos Árabes Unidos, que fueron los primeros, estos llegaron en 2020, luego llegó Bahrein, que es un emirato minúsculo que está al lado de Qatar, y luego el último ha sido Sudán realmente, que está en el norte de África, pero de los gordos, digamos, el último fue Marruecos, ya en el año 2021. Marruecos no es un país del Golfo, ni mucho menos, pero podemos englobarlo dentro del mundo árabo-musulmán. Bien, el tema no es nuevo. A lo largo del año pasado, israelíes y saudíes ya se habían reunido varias veces. Esto era algo que estaba en el aire y que los enterados en este asunto lo seguían para negociar un posible reconocimiento mutuo. Había funcionado bien el acuerdo de Abraham con los Emiratos, también con Bahrein. Lo de Marruecos fue una sorpresa muy agradable para los israelíes, que ya hasta países del norte de África se sumasen a eso. Vamos, que todo parecían buenas noticias. De hecho, cuando sucedió lo que sucedió el 7 de octubre, que todos lo sabemos bien, una de las causas por las que Hamas atacó, y que aquí mismo en la Contracrónica, recuerdo aquel programa que hicimos en caliente, Alberto Garín y yo, ya lo comentaba él, que una de las cosas que perseguía Hamas era dinamitar estos acuerdos, dinamitar por lo menos que entrase, impedir que entrase en este acuerdo Arabia Saudí, que es el país con mayor predicamento, el más grande y con mayor predicamento dentro del mundo árabe, por cuestiones de tamaño económico, de población y por supuesto también, aunque Arabia Saudí, no olvidemos, está mucho menos poblado que Egipto, pero por el hecho mismo de que es la capital religiosa de toda esta zona, bueno, de todos los musulmanes del mundo, naturalmente, y tiene una influencia especial. Los israelíes en aquel momento se encontraban traumatizados por el ataque, los saudíes tampoco querían más lío y se quedó todo en el aire. Los israelíes se centraron en tomar la franja de Gaza y llevar a término el plan que se habían propuesto, eliminar a Hamas, bueno, al menos intentarlo, y los saudíes por su parte congelaron en el acto los contactos, no querían más. Oficialmente fue en solidaridad con los palestinos, pero en la práctica, por miedo a que otros países árabes les señalasen con el dedo, que dijesen, fijaos lo que está haciendo Israel en Gaza en estos momentos, asesinando palestinos inocentes, mientras que los saudíes, se dicen los padres del Islam y los padres de todos nosotros, están sentados con los israelíes. Bien, eso de sentarse en la misma mesa con los israelíes no parecía la mejor idea y lo dejaron pasar hasta mejor momento. La verdad es que el mejor momento tampoco es que haya pasado tanto tiempo. Claro, estamos en febrero y esto empezó en octubre, pero bueno, el mejor momento no termina de llegar. La guerra que comenzó en octubre sigue su curso. Los militares israelíes aún no han conseguido controlar todo el territorio de la Franja de Gaza. Bueno, lo último que se sabe es que están tratando de tomar Rafah, que es la localidad más meridional de la franja, que está fronteriza con Egipto. Bien, y entre tanto, pues hay lo que hay más de 25.000 víctimas mortales en Gaza, lo que complica cualquier tipo de negociación. Pero eso no obsta para que en Washington estén empeñados en encontrar una solución. Y esto, a poco que uno lea, aunque solo sea los titulares de la sección internacional de los periódicos, sabe que algo gordo se cuece con este tema en Washington, porque los viajes son continuos. No es ya que el propio Biden
se haya desplazado, más fue de los primeros en llegar hasta allí en persona, estando como está Israel muy lejos de Estados Unidos. No ya es que haya ido el presidente en persona, sino que Blinken no hace más que dar saltos por países de aquella zona. En algunos aspectos se parece a Henry Kissinger y su shuttle diplomacy de los años 70, cuando iba de Egipto a Damasco y de ahí a Amán, a Jordania, para tratar de cerrar un acuerdo. Al final consiguieron cerrarlo entre egipcios e israelíes, eso se materializó en aquellos acuerdos de Camp David del año 1979. Pues más o menos están buscando algo así, pero con los saudíes, con Arabia Saudita. Claro, las circunstancias históricas son muy distintas. No es ya que haya pasado casi medio siglo. Es que cuando empezaron aquellos contactos que hizo Kissinger con Anwar el Sadat, que tuvieron una relación privilegiada, como os contaba en aquella contrahistoria que le dediqué a Kissinger hace un par de meses, la guerra de los 6 días quedaba lejos, a más de 10 años vista, la del Yom Kippur algo más cercana, pero bueno, había pasado tiempo suficiente y se había ido destensando el asunto, se había reabierto el canal de Suez. En este caso, se está tratando de llegar a un acuerdo de este estilo con las balas silbando, con los proyectiles cayendo. Así que ya sé que algunos en Estados Unidos están tratando de hacer una comparación interesada, obviamente, con lo que pasó en los años 70 con Kissinger, Sadat, Begin, etc. Pero yo no termino de ver, porque entre otras cosas, tanto Begin como Sadat tenían ganas de llegar a un acuerdo. Cosa que aquí ni Netanyahu ni Bin Salman lo tengo claro. Bin Salman todavía, porque tiene un incentivo poderoso. Pero en el caso de Netanyahu no, y de los palestinos tampoco. Más, aparte de eso, hay muchas resistencias en el mundo árabe. Pero bueno, los estadounidenses están empeñados con esto y su solución pasa por un acuerdo entre saudíes e israelíes que devuelva la paz a la región y que ya de paso permita a Biden ponerse una medalla de cara a las elecciones. Puede parecer algo fácil. Si israelíes y saudíes se sientan con la mediación de Blinken, como hicieron egipcios e israelíes en los años 70 con la mediación de Kissinger, se reconocen mutuamente, Israel concede algo a cambio y los otros conceden algo a cambio. Ya está, hasta ahí. Parece fácil, ¿no? Pero no lo es en absoluto. A su favor está el hecho de que los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein pues ya firmaron estos acuerdos de Abraham, de normalización de relaciones con Israel, que hasta la fecha han funcionado bastante bien. Esos acuerdos, no lo olvidemos, se negociaron y se cerraron en tiempos de Donald Trump. De hecho, en 2020, cuando estaba Donald Trump ya de salida, poco antes de las elecciones de aquel año. Sin estar dentro de Abraham, otro emirato del Golfo, que es Qatar, se ha convertido también en los últimos años como un intermediario diplomático de primera categoría, ya que Qatar mantiene vínculos con la política de Hamas y con Estados Unidos y también de forma indirecta con Israel. Vamos, esto ya lo hemos visto aquí, la participación de Qatar ha sido fundamental en las negociaciones para la liberación de muchos rehenes israelíes en Gaza. Si Arabia Saudita reconociese a Israel, esto sería un punto de inflexión importantísimo, ya que, como os decía antes, su influencia en el mundo árabe es notable. Tanto Arabia Saudita como Estados Unidos están especialmente motivados. Ambos tienen incentivos poderosos para que esto llegue a buen puerto, para llegar a un acuerdo además lo antes posible. Para Biden sería tanto diplomático, esta medalla, después de algunos patinazos, algunos de ellos muy sonoros, como el de Afganistán, que fue la manera en la que inauguró su mandato en el mes de agosto de 2021, o, y esto es algo mucho más reciente, su incapacidad para asegurar ayuda a los ucranianos. Ha sido incapaz de sacar este gran paquete de ayuda que se lo han frenado en la Cámara de Representantes. Con un acuerdo de paz en Oriente Medio, podría presentarse ante el electorado como el gran pacificador de la región más conflictiva del mundo. Caray, es una cosa meritoria, cuando menos. Arabia Saudita, por su parte, pues quiere este acuerdo de defensa que os decía antes con Estados Unidos, que le permita mejorar su armamento y mostrar músculo delante de los iraníes. Ese acuerdo depende de que el Senado lo autorice. Y ahí la mayoría es demócrata en el Senado, por lo que sería, en principio, algo más fácil tramitarlo.
Bien, hasta aquí lo bueno. De aquí en adelante todos son problemas. Es uno tras otro y algunos insalvables. La relación de Biden con el príncipe heredero saudita, con Mohammed bin Salman, es difícil. Podemos ir algo más lejos, pero creo que si utilizamos el término difícil, no faltamos a la verdad y tampoco faltamos el respeto a nadie. Es difícil. En la campaña presidencial de 2020, Biden, que entonces era candidato, dijo que Arabia Saudí era un estado paria. En aquel entonces todavía se hablaba del asesinato de Jamal Khashoggi, saudí que trabajaba en Estados Unidos, era columnista en el Washington Post exactamente, un tipo muy conocido, de hecho vivía afuera y había ido a renovarse el pasaporte al consulado saudí en Estambul, en Turquía, porque quería casarse y necesitaba papeles o algo así. Esto lo vimos hace ya un montón de años aquí en La Contra y se habló bastante. Pues entró y ya no salió nunca más, le asesinaron allí y le trocearon. Sí, una cosa realmente espantosa. Esto ocasionó mucho estupor en todos los países del mundo y también en Estados Unidos. Hubo manifestaciones, etcétera. Bien, año 2020 todavía esto coleaba. Hoy ya nos cae algo más lejos lo de Jamal Khashoggi, pero en aquel entonces coleaba bastante. Bien, una vez en el cargo, Biden sometió una de las primeras cosas que hizo. Fue someter a revisión la relación bilateral entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Una relación que ha sido siempre magnífica, desde los tiempos de Franklin Delano Roosevelt y casi el nacimiento mismo de Arabia Saudí. Y que no hizo más que mejorar de ahí en adelante, pero que atraviesa unos momentos un poco delicados. Bien, esto evidentemente en Riad no lo han olvidado. Y es previsible que si Biden les pide algo, pues puedan concedérselo, evidentemente les interesa, pero que suban el precio de ese algo. Que pidan cosas que Estados Unidos no pueda conceder, o que tenga muy difícil conceder, o el que le sea imposible conceder porque no esté en su mano. Ese algo es que Israel reconozca un Estado palestino con las fronteras de 1967 y con Jerusalén Oriental, Jerusalén Este, como su capital. Bien, esto es simplemente imposible por dos razones. Las fronteras de 1967, y creo que a estas alturas es algo que deberíamos ya asumir, son papel mojado. Cisjordania está llena de asentamientos, llena. Solo en Cisjordania hay casi 500.000 de israelíes viviendo. Estamos hablando de que son 4 casas, 500 personas, no, casi 500.000 de israelíes, en ciudades hechas desde cero. A esto hay que sumar otros 250.000 israelíes en Jerusalén Este y otros 25.000 en asentamientos en los altos del Golán. Con los asentamientos en Cisjordania aún podría llegarse a algún tipo de acuerdo. Evidentemente, dudo muy mucho que volver a las fronteras del 67, pero aún podría llegarse a algún tipo de acuerdo. Pero no con los altos del Golán, cuyo valor para Israel es estratégico. Y mucho menos, esto ya ni inventarlo, claro, con Jerusalén Oriental. Jerusalén Oriental comprende el centro de la ciudad, la parte vieja de la ciudad, algo que los israelíes no entregarán nunca. Luego hay otro elemento aquí, y es que para esto hay que contar con Arabia Saudí, pero también con Israel, claro. Arabia Saudí puede estar encantada de pedir lo que quiera, pero tiene que contar con Israel y ahí la cosa hace aguas. Netanyahu no quiere ir a hablar, no ya de entregar Jerusalén Este, es que eso ni se lo plantea, ni negociar absolutamente nada relativo a los asentamientos, porque Netanyahu depende de una mayoría parlamentaria que en este aspecto es intransigente, no quieren tocar absolutamente, de hecho quieren seguir ampliando estos asentamientos, pero que tampoco quiere saber nada de un Estado palestino. Y como Netanyahu, pues una parte nada despreciable de los israelíes. Desde el 7 de octubre, muchas cosas han cambiado en aquel país. Cualquiera que haya hablado con un israelí desde entonces, o un paisano, un español, un argentino que viva en Israel y que haya tenido una conversación, yo esto lo he hecho, una conversación lo suficientemente larga como para que vaya la conversación más allá de la política y termine en la sociología, que en estos temas es muy interesante. Una de las cosas que cuenta cualquiera que está allí es que han cambiado muchísimas cosas. El ataque ha golpeado a la conciencia misma del país, provocando grandes cambios en cómo la opinión pública ve muchas cosas. Entre ellas,
la cuestión palestina. Hay encuestas recientes del mes pasado, del anterior, y tenemos números que no se llevan muy bien con esto de la doctrina Biden. Pero hoy el 65% de los israelíes se opone a la solución de los dos estados. Y solo un 25% la apoya. Hay un 10% ahí que no lo tiene todavía muy claro. Hace unos años sucedía justo lo contrario. La mayor parte de israelíes no veía con malos ojos la solución de los dos estados. Bien, hoy la mayor parte de israelíes no quiere saber absolutamente nada de esa solución. Así que tendríamos aquí no solo un problema palestino, una cuestión palestina. Tendríamos también un problema israelí, una cuestión israelí. El problema palestino consistiría en que no queda muy claro cómo se articularía eso con los propios palestinos, que obtendrían de este acuerdo, más allá de una promesa de tener un Estado propio con las fronteras de 1967, más allá de eso, nada, una simple promesa. Eso, sobre el papel, de nuevo parece sencillo, pero en la práctica no lo es. Habría que preguntarse quién negociaría en el lado palestino, a quién se pondría en el otro lado. En el lado israelí está claro, tienen un gobierno, presidido por Netanyahu o por cualquier otro, tiene un gobierno. Pero el lado palestino, bueno, tenemos la Autoridad Nacional Palestina, controlada en principio por la OLP, pero la OLP apenas existe. Y la Autoridad Nacional Palestina es un ente disfuncional, está dividido, es débil y además, para colmo, es muy impopular entre los palestinos. Quien sí tiene algo más de popularidad en este aspecto es Hamás, tanto en Gaza como en Cisjordania. Pero claro, nadie en su sano juicio se va a sentar a negociar con ellos, por razones que no hace falta explicar. Estados Unidos, dentro de esta doctrina, quiere revitalizar la Autoridad Nacional Palestina, forzando una serie de reformas internas, a cambio de dinero, obviamente, que la relancen y le devuelvan la legitimidad que hace 30 años tenía para los palestinos. Pero nadie sabe cómo pretenden hacer eso. Con dinero, se entiende, la única manera. Y lo que es peor, si los palestinos lo aceptarán. Estas cosas vienen de abajo, no se pueden imponer desde arriba. Que no haya nadie legitimado al otro lado es una de las principales razones por la que todas las negociaciones anteriores han fracasado. Pero los escollos no están solo en Israel, en Arabia Saudita o en Palestina. Los tenemos también en los propios Estados Unidos. Este año Biden se enfrenta a lo que promete ser una campaña electoral de alto voltaje contra, seguramente, Donald Trump. Ahí la guerra entre Israel y Hamás desempeña un papel importante. Los demócratas de la izquierda han criticado ya a Biden muchas veces por ser demasiado blando, muy indulgente con Israel, mientras que los republicanos lo están reprendiendo continuamente por no ir lo suficientemente lejos en su apoyo a Israel y castigar a Irán y a todos sus grupos afines. Entre tanto, el Congreso pues está devorado por las luchas internas y aún no ha aprobado, por ejemplo, un importantísimo proyecto de ley de seguridad nacional que incluye miles de millones de dólares en financiación para Israel. En el pasado, tanto Arabia Saudita como las cuestiones palestino-israelíes han generado infinidad de problemas en el Congreso. Esto no es nuevo. Cualquier nuevo acuerdo podía requerir la aceptación de las cámaras del Congreso. Bien, esto ya generaba muchos problemas. Bien, pues ahora más todavía porque el Congreso está dividido. En el Senado la mayoría es demócrata y en la Cámara de Representantes la mayoría es republicana. Por lo que esto podría resultar en algo imposible, especialmente si tenemos en cuenta que el tiempo apremia. Las elecciones son dentro de poco, de solo 9 meses, pero claro, todo debería estar listo mucho antes. Si el acuerdo se llega, las elecciones son el 5 de noviembre, llega el día 4, pues no. Tendría que estar listo en torno al mes de agosto, como muy tarde, para que Biden lo pueda aprovechar en clave electoral, en campaña. Otra cosa distinta es que Biden venda la piel del oso antes de cazarlo, que también es posible. Es decir, que exhiba públicamente una hoja de ruta plagada de buenas intenciones y se muestre a sí mismo como el único capaz de conseguir la paz en aquella parte del mundo. Esto último sería algo factible, pero una hoja de ruta es eso mismo, una hoja de ruta, un simple plan que puede salir o no puede salir. Podrían presumir de haber tenido una buena idea, pero no de haberla convertido en realidad. En resumidas cuentas, que Biden llega tarde a un conflicto que seguramente le viene demasiado grande.
Está preocupado por su reelección, pero también por ceder terreno a otras potencias en esa zona del mundo, China, por ejemplo, el propio Irán, y por ello se ha aferrado a este proyecto, a este proceso de paz que, que lo ha dado en llamar de forma un tanto altisonante, como os decía antes, doctrina Biden para Oriente Medio. No sé yo si alcanza para ser denominado así, doctrina nada menos. Pero bueno, todo indica que se trata de una empresa fallida de antemano. Sus posibilidades de éxito son incluso menores que si esto se hubiese puesto en marcha hace 10 o 15 años, cuando el ascendiente de Estados Unidos en esa región era mucho mayor que ahora. La doctrina Biden, dejémosla con ese nombre, es en definitiva simple humo electoral para un presidente en estampida hacia ningún sitio. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos habla de la entrevista que la semana pasada, la polémica entrevista que la semana pasada Tucker Carlson hizo a Vladimir Putin en Moscú. Hola, Fernando. Mira, quería saber tu opinión sobre la entrevista de Putin. No en concreto de las locuras históricas que dicen, que es de esa que se conoce como la nueva cronología, creo, donde ponen a los rusos como el principio de toda la historia, etcétera, de la que ya te mandé un mensaje de tiempo, ni de todas esas cosas, que también me gustaría que comentara algunas de las locuras que dijo, como que los polacos forzaron a Hitler a atacarle, o que Letonia se llamaba Letonia de Rusia, una cosa de este tipo, que te hace temer por ellos, ¿no? Porque sabes que ellos irían en los siguientes, los invadirían y dirían que hay mucha gente que habla ruso en Lituania. En fin, quería preguntarte sobre todo por esa polémica de que decían que Tucker Carlson está blanqueando a Putin o que no debería hacerla. ¿Tú consideras como periodista que deberían hacer esa entrevista o no? Yo creo que sí, a mí me ha resultado interesante al menos como uno de estos programas de reality donde se ve una entrevista a un asesino o alguna cosa de ese tipo. Te hace ver qué tipo de taras mentales tiene este psicópata de Putin. Muchas gracias por tu programa, Fernando, y un saludo a todos los contraescuchas. La entrevista sí la vi, Francisco, en 3 tandas, eso sí, porque es larguísima, dura más de 2 horas. Y los monólogos de Putin, escuchándose a sí mismo, son eternos. La verdad es que no me sorprendió. Las preguntas estaban pactadas de antemano, en tanto que Putin no se removió con ninguna y tampoco dudó. Vamos, tenía la respuesta perfectamente preparada, se la sabía de memoria. A ver, yo en este oficio llevo muchos años, la mitad de mi vida, y sé cuando una entrevista está pactada, porque el entrevistador sabe lo que le van a preguntar y por lo tanto ha podido prepararse las respuestas. Esto de entrevistas pactadas es muy habitual, no solo en Rusia, en todo el mundo, ¿eh? Los políticos son muy dados a pásame las preguntas antes, te dice su jefe de prensa, para que él ya sepa lo que le vas a preguntar, y algunos se toman hasta la libertad de tacharte ciertas preguntas. Esto, insisto, no es cosa de Rusia. Cualquier político de cualquier parte del mundo, su primera tentación siempre es esa, y se nota perfectamente cuando una entrevista ha sido arreglada. Pero vamos, aquí no había ni una sola pregunta que realmente pudiese incomodar a Putin. No se habló de lo de Bucha, tampoco de lo de Wagner, de Prigozhin. Recordad del año pasado todo lo que nos dio que hablar Prigozhin o de Alexei Navalny. Vamos, nada que supusiese un problema para él. Luego parece claro que su equipo acordó antes los temas con Carlson. A partir de ahí ya fue todo un despropósito. A Putin se le veía en su salsa tratando los temas que él quería tratar y dando rienda suelta a sus obsesiones históricas. Hubo momentos un tanto psicotrópicos, como cuando dijo que Polonia en la Segunda Guerra Mundial fue invadida porque su gobierno se negó a cooperar con Hitler. Y claro, a Hitler no le quedó otro remedio que invadir el país. El tema de la invasión de Polonia de 1939 es algo que pone a los nacionalistas rusos y también a los comunistas contra las cuerdas y procuran soslayarlo siempre que pueden, porque esa invasión vino precedida de un acuerdo entre nazis y soviéticos, el Pacto de No Agresión, firmados una semana antes de que diese comienzo a la guerra, y en el que ambos, en virtud de ese pacto, se repartían Polonia. Y hubo 2 invasiones de Polonia. La primera, el 1 de septiembre, Hitler invadió Polonia. Es más, si hubiera sido la Unión Soviética la primera en invadir, igual el Reino Unido y Francia, que eran quienes
habían garantizado, eran los garantes de la independencia polaca, le hubieran declarado la guerra a Stalin. Claro, Stalin no se hubiera arriesgado, esperó a que lo hiciese el otro. Y luego los franceses y los británicos cobardearon. Cuando invadió en la Unión Soviética la parte polaca del este, la parte de la Polonia Oriental, que hoy está prácticamente toda integrada dentro de Bielorrusia, bien, y de Ucrania, por cierto. Bien, en ese momento ya Londres y en París no estaban para más fiestas. Bueno, vamos primero a ver cómo lo arreglamos si lo arreglamos con Hitler y conseguimos rendirle, y luego ya, si eso, vamos con Stalin. Pero vamos, que se pusieron de acuerdo los dos, de ahí que nacionalistas rusos y comunistas no quieren hablar del tema. Bueno, en tanto que Putin es un nostálgico de la URSS, es normal que ese tema lo vea a su manera, es decir, de un modo un tanto pro-hitleriano. Vamos, nada extraño, tampoco en un exagente de la KGB. Respecto a si Tucker Carlson debió o no debió hacer la entrevista, yo creo que sí. A mí me parece muy bien que se entreviste a cualquiera. Yo personalmente estaría encantado de poder entrevistar a Vladimir Putin. A ver si alguien me escucha. Yo encantado. Eso sí, no sabría yo si ir a Moscú. Eso ya me lo pensaría. En el caso de que me lo aceptase, que lo dudo. ¿Por qué? Pues porque no aceptaría pactar las preguntas con él previamente. Por lo tanto, no habría entrevista posible. Por lo que se ve, Carlson sí que estuvo de acuerdo y se llevó su entrevista. Aunque el otro día hablaba con un amigo sobre esta entrevista y comentábamos lo de las preguntas, esto de si se habían acordado previamente o no. Él me dijo que ni siquiera hacía falta. Me dice, Fernando, no te emplees, no hace falta, no lo necesita, porque Carlson es tan tremendamente partidario de Putin, que sabe exactamente lo que tiene que preguntar y lo que no. Carlson es un activista prorruso desde hace ya mucho tiempo, antes incluso de la guerra de Ucrania. Recordemos que este tipo, un día antes de que se produjese la invasión, dijo que era imposible que Putin, una persona tan buena como él, invadiese a su vecino. Bien, esto lo dijo y está grabado, el día 23 de febrero de 2022. El 24, un día después, esa buena persona llamada Vladimir Putin invadió Ucrania. A mí personalmente Tucker Carlson como periodista no me merece mucho respeto, si te digo la verdad, Francisco. Me parece un tipo muy partidista y muy poco digno de crédito. Ahora bien, él vive en una democracia, en un país libre, y puede perfectamente hacer lo que le venga en gana, cosa que no sucedería si fuese un periodista ruso y estuviese en Rusia. Seguramente ya no viviría o estaría en la cárcel. Es decir, si en lugar de meterse con el presidente de los Estados Unidos, se metiese con el presidente de Rusia. Bueno, hay un chiste muy bueno de la época soviética que enlaza directamente con esto. A Ronald Reagan le gustaba mucho este chiste. Anda por ahí un vídeo en YouTube que se le ve contándolo. Bueno, esto no sé si lo conocéis, pues esto es un ruso y esto es un chiste que no es que se lo inventase Reagan, es que lo contaban en la Rusia soviética. Esto es un ruso y un americano que están discutiendo sobre sus dos países y en un momento el americano le dice al ruso, mira, en mi país yo puedo pedir una audiencia con el presidente, ir a la Casa Blanca y decirle a la cara que no me gusta nada el modo en el que gobierna el país. El ruso le mira, se queda pensativo y dice, bien, yo también puedo hacerlo. Le contesta el americano, ¿de verdad que puedes hacerlo? Sí, claro que puedo hacerlo. No tengo más que solicitar una audiencia en el Kremlin, reunirme con el secretario general del partido y decirle que no me gusta el modo en el que el presidente de Estados Unidos gobierna su país. Bien, pues eso mismo. Carlson puede ser pro-Putin en Estados Unidos, pero no podría ser anti-Putin en Rusia. Con eso creo que ya está dicho todo. Bien, seguimos con Juan Manuel, que a raíz del homicidio de estos dos guardias civiles en Barbate el otro día nos habla de los problemas de la costa gaditana. Buenos días, Fernando. Este audio es para la contracrónica. Te llamo para denunciar lo ocurrido en Barbate el pasado viernes con la muerte de dos guardias civiles como consecuencia de el ataque que recibió su lancha por una lancha de contrabandistas y que produjo como consecuencia la herida de dos guardias civiles y la muerte de otros dos. Tan solo para dejar abierto el debate y que la gente pueda participar en él, porque creo que es un hecho que es crónico y que no saben los poderes públicos atajar este problema. El campo de Gibraltar, a pesar de su situación que es privilegiada y de encontrarse en una zona tanto industrialmente con grandes empresas como cerca de la Costa del Sol y cerca de la Costa de la Luz, no consigue levantar cabeza. Lleva desde hace
problema del contrabando es histórico, siempre ha estado cerca de Marruecos. Gibraltar siempre ha sido no un aliado, sino un enemigo por ser el principal beneficiado por el tema del contrabandismo en la zona, desde el siglo XIX a todo el siglo XX. Una de sus principales ingresos siempre ha sido el contrabando y en Marruecos, al final, un fabricante de hachís, pero como consecuencia de la política que se hizo de ataque a todo tipo de contrabando en Galicia, el campo de Gibraltar se vio incrementado el tema del contrabando, y con la profesionalización del mismo, a final ya del siglo XX, ya durante las 2 décadas del siglo XXI. Pero es que han llegado mafias colombianas, mafias ucranianas, mafias rumanas, y ya no es solo los habitantes del campo de Gibraltar, sino todo lo que conlleva la profesionalización, entre comillas, que se ha producido y ha evolucionado en la zona. Y eso no ha conllevado automáticamente una mejora y una mayor implementación de los medios de la Guardia Civil, sino todo lo contrario. Y las noticias que están saliendo a la prensa pues lo demuestran. El campo de Gibraltar, por desgracia, no consigue encontrar por los poderes públicos cuál debe ser la actuación, la solución. Los sueldos son muy bajos a pesar de la zona en la que se encuentra. La línea es una ciudad deprimida, donde no tiene un término municipal en el que desarrollar una actividad económica que pueda mantener una ciudad de 60.000 habitantes. Zonas económicamente privilegiadas como San Roque o Algeciras se están viendo también influenciadas por esa facilidad de obtener dinero por la gente joven con 20-25 años, de decenas de miles de euros por una tarde o una mañana echando una mano en la actividad delictiva. Y eso es de difícil solución, pero se está llegando a grados de falta absoluta de respeto a la autoridad, y no hay quien le ponga freno a esto. O sea, creo que es un problema que va más, y que si alguien no toma medidas, pues por desgracia veremos esto con mayor asiduidad. Esto podía haber pasado antes y va a volver a pasar. Y además es cada día con una falta de escrúpulos por parte de los delincuentes mayor. Me recuerdo aquel contrabandista que lo consiguieron sacar sus secuaces del hospital donde estaba detenido de la línea, y arrollando todo lo que contaban por medio. Es de verdad que no te decir que te esté pareciendo a los cárteles colombianos ni mexicanos, pero poquito nos queda ya, ¿eh? Y tapando los ojos no solucionamos nada. Me duele porque es de la zona de la que procedo, y creo que es una zona que está bendecida por la mano de Dios, pero por desgracia la misma zona en la que está, que le da ese carácter privilegiado para lo bueno, también se lo da para lo malo. Y si no se toman medidas, la desaparición del Estado de Derecho y de todo lo que conlleva, pues podemos llegar a verlo en poco tiempo. Así que basta acudir por otro lado a la zona y estar en la playa en un momento, y se pueden ver las actuaciones de estos delincuentes a la plena luz del día y sin ningún tipo de recato. Nada, denunciarlo y a ver si sirve esto como altavoz para que se puedan tomar medidas, entre ellas los ceses que sean necesarios de las personas que han contribuido con su falta de negligencia, con su falta de diligencia, en que acaeciera lo del pasado viernes. Un abrazo a todos. La costa de Cádiz, para cualquiera que la conozca, creo que en esto estará de acuerdo conmigo, debería ser la zona más rica de España. Una especie de imán que atraería gente y empresas de toda la península y de distintas partes del mundo. Es un lugar de clima agradable, hay centros urbanos importantes, una población numerosa y tiene una posición geográfica inmejorable. Si alguien que no supiese nada de España le mostrásemos varios mapas, uno de ellos demográfico, otro climático, otro político, en el que se viese la cantidad de ciudades que hay y dónde están, y le pidiésemos que nos señalase cuál es el lugar del país que tiene la mayor renta per cápita, estoy seguro que uno de los países que señalaría sería la Costa del Estrecho, si no el único. Es, como bien ha dicho Juan Manuel, uno de esos sitios de la península ibérica bendecidos por la mano de Dios en todos los aspectos. Caray, hasta llueve. Uno de los lugares que más llueve de España es la Sierra de Grazalema, en Cádiz. A diferencia de otras partes de Andalucía, que están siempre castigadas por la sequía, no suele ser el caso de Cádiz. Tiene un suelo fertilísimo. Es una provincia, además, preciosa. Bueno,
Hay pocas provincias con semejante riqueza natural, con tanto patrimonio histórico, enclavadas en un lugar tan importante. De hecho, históricamente fue una región muy rica. Claro, no es casual que tenga 1.250.000 habitantes, cuando en España hay unas cuantas provincias, pues Soria, Teruel, Zamora, Ávila, Palencia, que tienen menos de 200.000 habitantes. Pero bueno, a pesar de todas esas ventajas, es una de las provincias de España con mayor tasa de desempleo, sino la que más. Creo que a escala provincial ronda un 25% o por ahí, lo que significa que en ciertos lugares es mucho mayor que eso. Mientras que Madrid, para que nos hagamos una idea, ronda el 9%. Y no hace más la ciudad que recibir inmigrantes de todas partes de España y del mundo que encuentran trabajo cuando llegan. Bien, esto no es de ahora, esto es de hace décadas. En tiempos se intentó industrializar aquello desde arriba, colocando refinerías de petróleo, como la que tiene Cepsa en la bahía de Algeciras, fundiciones de acero, la que tiene Acerinox, que también está allí en Palmones, centrales de ciclo combinado, astilleros, el mayor puerto de España, que es el de Algeciras, etcétera, etcétera. Las redes de transporte también son buenas, hay 2 grandes líneas de ferrocarril, la Sevilla-Cádiz y la Algeciras-Ronda, y una buena red de autopistas. Pero ese tipo de industrialización hecha desde arriba no funciona. La prosperidad nace de abajo. Ahí tienes la provincia de Guipúzcoa como ejemplo. Necesitas ahorro e inversión productiva por parte de los lugareños y eso mismo es lo que ha faltado en la provincia de Cádiz, a pesar de su localización geográfica envidiable. Algunos aseguran que ha sido precisamente su localización geográfica lo que la ha condenado a la miseria. Bueno, que tampoco es miseria, pero lo que le ha condenado a estar donde está. Al estar en un lugar fronterizo, frente a una de las principales rutas marítimas del mundo y con acceso a infinidad de fuentes informales de dinero como el contrabando. Es posible que eso sea cierto, pero hay otras provincias de España también fronterizas y de mucho tránsito comercial desde siempre, por el caso de Guipúzcoa, como he dicho antes, o de Gerona, en Cataluña, que son muy prósperas. La buena localización geográfica rara vez juega en tu contra, siempre juega a tu favor. Madrid, por ejemplo, le debe mucho a estar en el centro mismo de una península que tiene forma cuadrangular. Ser lugar de paso siempre deja dinero. Y deja oportunidades para que los del lugar las aprovechen. En Cádiz el dinero está ahí, cosa que no sucede en la España interior. Pero no termina de acumularse suficiente capital y redirigirse a la inversión como era para transformar aquello en un lugar rico y dinámico donde, en lugar de haber problemas de desempleo, haya problemas de que no encuentren las empresas trabajadoras. Mira, en el extremo opuesto a Andalucía se encuentra Almería. Una provincia esencialmente desértica, que tradicionalmente era desértica desde el punto de vista climático. Vamos, que llueve poco, es la provincia la que menos llueve de España. El único desierto que hay en toda la península ibérica está en Almería, el de Tabernas. Y tradicionalmente pues, la de población escasa, con una agricultura de mera subsistencia, y que si bien tenía costa, pues no está situada en ningún punto especialmente estratégico. En Almería fueron los almerienses los que mediante trabajo, ahorro e inversión convirtieron aquello en lo que es hoy, una provincia rica y con rentas per cápita bastante altas. Allí no les llevaron ni acerías, ni refinerías, ni autopistas, el puerto de Almería es muy pequeño y en origen no era más que un cargadero de mineral, el ferrocarril que llega a la ciudad lo hace en vía única sin electrificar. Mira, cuando estaba en la universidad tenía una compañera de Almería, que al terminar la carrera se casó, se echó un novio primero y luego se casó con él, con un japonés. Le dije que conoció en Madrid y le dije, pues en una de las visitas que hizo ya de vuelta, le dije que aquello estaba un poco lejos, eso de Japón, para llegar. Y me dijo que no tanto, que casi tardaba lo mismo en hacer el Madrid-Tokio en avión, que son unas 14 o 15 horas, que el tren nocturno que iba a Almería parando en Granada. La parada, por supuesto, en Granada era eterna. Los que tengáis edad recordaréis aquellos trenes estrella de Renfe con literas que tardaban la intemerata en llegar a cualquier lugar, pero bueno, eran muy baratos y viajabas de noche. Bueno, pues esta chica tardaba casi lo mismo en llegar de Madrid a Almería por la noche que en llegar a Tokio. Los almerienses, en definitiva, se ayudaron a sí mismos, cosa que no parece que hayan hecho los gaditanos. Menos aún teniendo a mano como tienen en aquella costa tantas oportunidades de emplearse de manera informal gracias al contrabando. Para el campo de Gibraltar, concretamente, no sería mala idea que se hiciese una zona especial, una zona económica especial, que imitase al propio Gibraltar. Condiciones. No tiene por qué imitarle en todo, pero sí en unas cuantas cosas. Te aseguro que al día siguiente se empezaba a crear empleo allí, porque ya que atraerías una cantidad de capital y de talento bestial. Bueno, yo sería el primero en irme, que esa parte de España hay un clima muy bueno, bastante mejor que el de Madrid. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de Trump y de la OTAN.
Los estadounidenses, con o sin Donaldo, tienen el reto en el sudeste asiático, no en el Atlántico Norte. Y si a los aliados europeos de la OTAN es Donaldo y no la amenaza rusa quien nos tiene que instar a subir el presupuesto de defensa hasta el 2%, lo que nos pase será poco. El regañador es un patán y los regañados más. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 15 de febrero. Mañana es 16, pero es viernes, no lo olvidéis, así que tenemos contrahistoria. Allí os espero. Hasta mañana.